Y pues yo sí, siempre como que he tenido la mala suerte de ser testigo porque yo iba en mi secundaria, siempre ha habido así el típico chavito al que le hacen bullying. Y a veces nada más es un compañero el que le hace bullying a otro, pero en la secundaria era casi todo el salón se iba contra un solo niño. Y pues eso era, unos lo hacían por seguir a los otros, como para entrar como en la bandita, pero sí había uno donde yo pienso que era porque en su casa sí los trataban mal. Luego se veía cuando iban a dar calificaciones, pues su mamá delante de todos los hacían menos o les gritaban. Entonces ellos lo único que hacían era ir con el chavito y para salir mejor en las calificaciones, siempre si no les pasaban la tarea, le pegaban o le quitaban la mochila, se la escondían, le echaban tierra. Era un buen de cosas que le hacían a ese chavo. Y pues sin en cambio siempre había personas que sí le decían pues, que se fuera a quejar, ¿no? Con los directivos, pero nunca lo hizo. Y sin en cambio después de que él era así como al que agredían, él también poco a poco se fue volviendo agresor también, porque o sea, lo agredían y él en vez de ir a quejarse para que pusieran un alto, él también ya le seguía y también los agredía, y ya si no empezaban los otros, él empezaba ahora. O sea que de ser una persona pues normal, y a causa del bullying que le hacían, pues sí, se volvió también él como agresivo. ¿Tú de qué manera participaste para evitar que este niño fuera víctima de bullying? Pues es que nosotros siempre le decíamos, pues ve, o incluso nosotros le decíamos, es que tienes que irte a quejar, o íbamos y decíamos con el director o el maestro, quien fuera, que lo que le estaban haciendo, pero pues él realmente no sé por qué, pero nunca quiso quejarse ni nada. Pero yo me refiero tú concretamente, Uh-huh. si él no lo hacía, porque el hecho que tú estés observando algo, yo creo así, ¿verdad? Que observes que un agente o un compañero está siendo agredido y él no hace nada y tú te calles, entonces entraríamos en una complicidad, o hacías algo real para pues que... realmente yo y otras compañeras nada más, lo que era como aconsejarle que pues, que hablara y que pues, realmente que lo fuera con los directores y a decir lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo participas en el trabajo, o cómo es la invitación que te hace la psicóloga Gaby para que se construya este trabajo de tesis para titularse? Lo que pasa es que como... no, ella la estamos invitando como es que mira, bueno, hay varios tipos de forma en la que se agrede a una persona. Y las consecuencias no solamente son para la persona que es víctima del bullying, sino también es, por ejemplo, la misma sociedad, la misma escuela, los mismos testigos, sus padres de familia, etcétera. Entonces, bueno, ella la invito porque conozco de estas experiencias que ella tiene. Dentro de lo que fue el trabajo se entrevistaron muchas gentes para ver toda la experiencia de victimización y victimación que tienen diferentes jóvenes. Entonces, bueno, en ese contexto ya la conozco y sé que ella es testigo, ¿no? Es un poco difícil que una persona que es víctima acuda físicamente cuando sabe que la pueden identificar. Es un poco más sencillo quizás invitar a alguien que ha sido testigo y que de cierta forma también forman parte del mismo círculo de la violencia, ¿no? Muy bien. Gaby, sé que todo tu trabajo es muy interesante, pero ¿cuáles partes pudiéramos destacar o qué consejos pudieras tú darle a nuestro público que nos escucha? Porque este programa tenemos la fortuna que no solamente le escuchan adultos, lo escuchan menores, profesionistas, no profesionistas, y bueno, no se circunscribe a la ciudad de Morelia, se extiende por todo lo ancho y largo de este mundo, porque la red nos da esa posibilidad. Y aprovecho para saludar aquí a mis amores, a Adrián y a Néstor, que nos están siguiendo en la red. Un besote a mis hijos. Y bueno, ¿qué consejos les darías a los padres de familias para que sus hijos no sean víctimas de bullying?
Bueno. O bueno, de que no se siga fomentando lo que tú estás describiendo efectivamente como la violencia escolar. Creo que aquí es un trabajo que es de muchas dimensiones, ¿no? Principalmente tiene que haber la educación en la casa, pero también el ayudarle a que las personas no se callen, no silencien. Es muy importante esa parte, aunque no lo creas, porque parte de que funcione este ciclo de la violencia es que la gente no dice nada, ¿no? Como ella comentaba, o sea, aunque ella y su compañera le estaban aconsejando a este niño que se fuera a quejar, no se quejaba, ¿no? Y ahí es una de las cosas más frecuentes en las que por las que se propicia que siga ocurriendo el hecho, porque de hecho al momento en el que se habla, aunque le digan vas a ver a la salida si dices a fulano y sutano, en todos los casos donde se habla, aunque inclusive posiblemente pudiera haber una golpiza, por ejemplo, a la salida, como dicen, se termina el ciclo, porque el ciclo cuando se evidencia deja de funcionar para el agresor, ¿no? Porque ya no es un agresor escondido, ya es un agresor visibilizado, ¿no? Y también la víctima es visibilizada, o sea, ya, por ejemplo, si la cuestión de los directivos o el trabajo social o la escuela en general ya tiene conocimiento, ya puede inclusive hacerse otro tipo de cuestiones, ¿no? No sé si tú conozcas que es reciente la ley que se acaba de implementar en Michoacán para la violencia escolar. ¿No? El 17 de agosto del 2012 fue decretada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección para la Violencia Escolar. Entonces, a raíz de esto se implementa un consejo, que es el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar. Ellos tienen que elaborar un protocolo, el cual debe de hablar inclusive de las consecuencias, pero a final de cuentas se le va a dar un seguimiento a cualquier caso, queja que se reciba. Es decir, si un directivo, por ejemplo, sabiendo y teniendo conocimiento de un hecho, no actúa, existe ya posibilidad de tener una sanción inclusive administrativa contra el directivo que omita, porque aquí estamos hablando de que en la responsabilidad no nada más es hacer, sino a veces es no hacer algo. Entonces, a raíz de esta ley en Michoacán, bueno, en otros estados ya había estado, en Michoacán es reciente y apenas se está trabajando en ello, pero ya existe, tú sabes, una justicia y un tribunal para adolescentes, y también en los casos más graves puede existir una sanción inclusive ya más fuerte, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todo mundo queremos a veces que por la buena voluntad no sucedan las cosas, entonces definitivamente aquí se ha tenido que llegar a ese punto, que es lo que yo te decía al principio, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que llegar a que exista una ley para que la gente diga, ay, entonces sí voy a actuar en este caso, por ejemplo, un directivo, ahora sí voy a hacer algo, ¿por qué? Porque si no, entonces tengo una sanción administrativa, ¿no? Pero ahorita en el nivel de desarrollo moral que nos encontramos en esta sociedad, no podemos pedir menos. Bueno, es interesante, ya la ley está previendo todas estas situaciones, pero para que pueda funcionar tenemos que tener gente como tú que está preparada en este aspecto de la violencia escolar. No sé cuánta gente ya esté preparándose o si esta tesis sé que va a rendir frutos en la medida que pueda ser expuesta, dada a conocer para que haya algún tipo de programa. ¿Solamente un psicólogo podría seguir este programa para evitar la violencia o qué propones tú para que se haga efectivo? Yo creo que sí hay que tener gente preparada, porque desde el momento en el que vas a trabajar con la víctima y la víctima va a entrar a un grupo a decir cuál es su experiencia, porque es necesaria esa parte, para que se pueda ver, visualizar, qué es lo que yo te decía. A lo mejor puede ir la víctima de la secundaria 3 a la secundaria 20, ¿no? Pero sí tiene que haber esa visualización de la gente para que entiendan el problema en el que se causa una persona con la violencia escolar. Entonces, el proyecto que yo elaboré se puede implementar por personas que estén capacitadas para ello. No creo que tengan que ser psicólogos como tal, pero sí tendrían que tener cierta formación humana y buena capacitación para hacerlo. De hecho, en el consejo viene, bueno, como representante del consejo lo que es el gobernador. Enseguida, como secretaría técnica, es la Secretaría de Educación, que es a la que le corresponde realmente operar todo el proyecto. Y vienen algunas otras secretarías que son auxiliares, inclusive la Procuraduría, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de desarrollo social, por ejemplo, pero también vienen ahí como miembros del consejo psicólogos que son supuestamente consejeros. Este comité, este consejo ya se formó. Desconozco la verdad quiénes son los que lo integran porque no tuve la posibilidad de darme cuenta en el momento que se nombró. No sé quiénes son las personas que están en él, pero pero bueno, yo confío en que hayan escogido personas que realmente estén capacitadas, ¿no? Porque si no, ¿de qué nos puede servir una ley cuando no existen las personas que sepan exactamente cómo abordarlo? Porque, por ejemplo, yo como directivo, pues en un año, por ponerte una medida, hemos tenido quizás unas 4 o 5 personas que han ido a dar conferencias de bullying a la escuela, ¿no? Pero de todas esas 4 personas, por cerrarlo en ese número, ninguna ha sido una persona que realmente esté capacitada. Yo no sé, hay muchas fundaciones, organizaciones, ACs, etcétera, que ganan por ir a dar conferencias y lo único que quieren es que les firmes de que fueran a dar esa conferencia, no les interesa realmente, y entonces se paran ahí con los alumnos y les dicen, muy bien niños, miren, la violencia física es esto, la violencia psicológica es esta, la violencia económica es esto, ya entendieron, muy bien, no hay que ser violentos, bye. Imagínate, ¿no? Sí, es muy importante lo que me estás diciendo porque efectivamente yo he escuchado, hay una secretaría que se dedica a mandar a las escuelas a ciertos psicólogos, ¿no? E inclusive tú te atreves a decirle que te pudieran dejar el material para que lo sigas reproduciendo con las personas y te dice, no, es material como exclusivo. Pero se supone que tienes que fomentar algo, pues hay que darlo a conocer por todos los medios. Pero siempre la preparación, como dices, es importante. Y aquí me llama mucho la atención, tú sabes, como bien lo decías al principio, tú sigues las diferentes corrientes que tengan que ver con la atención emocional, que tengan que ver con la psique, y bueno, te vales de la cuestión gestal, sistémica, del psicoanálisis y todas las que haya humanistas. Sabemos que hay gentes, la víctima y el victimario es una relación que se da. A veces uno presume que el victimario es el culpable, pero no vemos que tiene que ver mucho la víctima, o sea, cómo se presta la víctima a ser victimada, y finalmente el victimario no es victimario, sino es víctima. Lo pongo con un ejemplo. Había una persona que trabajaba en una carnicería, entonces el patrón de este señor, en el momento que lo dejaba trabajando, se iba a la casa de ese trabajador y tenía relaciones con la esposa, la forzaba porque le decía que si no accedía a su placer de él, despedía al señor, y entonces la señora tenía gran necesidad de que su esposo trabajara, y bueno, accedía a los favores sexuales de este señor. Un día el trabajador le cuentan que seguido va su patrón a la casa, cuando lo deja, cierra la carnicería, se va, lo sigue y lo sorprende que está teniendo relaciones con la esposa. El señor, lleno del coraje, cegado por este coraje, lo mata. Entonces el señor se va al bote. Porque no solamente había violado a la señora, también estaba violando a las hijas. Entonces el sistema que tenemos, que tiene que ver con las leyes de India, se sanciona al victimario, pero ahí la pregunta era ¿quién era la víctima? ¿El que murió o el que lo mató? Entonces sucede algo muy similar. ¿A qué voy? Que para que se desarrollen los niños, el niño menor de antes de 6 años, por ejemplo, los preescolares, van y le pegan a un niño. Ya que pegaron, van corriendo con la maestra llorando y dicen, es que el niño me pegó, cuando tú observaste que no es cierto que le haya pegado el otro niño, sino él fue y le pegó. Pero sabemos que por un desarrollo psíquico que tiene que ver con, ahorita se me olvidó el término, tú trasladas tu cuerpo, tus emociones a través del otro. Entonces efectivamente el niño que le pegó, pues dice, ¿qué pasó? Se queda, y el otro se queja, pero solamente viendo al otro cómo llora, él experimenta su cuerpo. Pero ¿cómo hacerle entender esto a una gente que no tenga la capacidad? O estoy entendiendo mal lo que sería finalmente algo de la propuesta que tú tienes. Mira, lo que pasa es que los círculos de la violencia se pueden dar en muchos sentidos. En uno de los sentidos puede ser a lo mejor en los casos que tú comentas. Sin embargo, dependiendo